Ejemplo número 6. Dice lo siguiente. Si se calienta cierta masa de un gas ideal desde 27 grados Celsius hasta 87 grados Celsius, determinar en qué porcentaje aumenta su presión si no varía su volumen. Entonces, este es un ejemplo en donde podemos aplicar la ley de Gay-Lussac. Se está incrementando la temperatura, ¿no? Desde una temperatura inicial de 27 grados Celsius hasta una temperatura final de 87 grados Celsius. Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? La presión va a aumentar. Según Gay-Lussac nos dice eso, que si aumentas la temperatura, la presión aumenta. Y la pregunta es esa, ¿en qué porcentaje ha aumentado su presión? Si no varía su volumen, se ha mantenido constante el volumen. Entonces, acá tenemos, esto va a representar la condición inicial. Tenemos la condición inicial, es 27 grados Celsius, la temperatura inicial. Eso transformado a kelvins, hay que transformarlo a kelvin, ¿no? Les decía que para hacer cálculos se transforma siempre a kelvins. Entonces, para transformar a kelvins, estos 27 hay que sumarle 273. 27 más 273 nos va a dar 300, ya va a estar en kelvins. T1 ya expresado en kelvins van a ser 300 kelvins. Va a tener una presión inicial, que no sabemos cuánto es, ¿no? Tiene una presión inicial. Va a haber un cambio de estado en donde se está aumentando la temperatura hasta 87 grados Celsius. Entonces, la temperatura final, T2, va a ser 87 grados Celsius. Eso lo transformamos a kelvins sumándole 273. 87 grados Celsius más 273 nos va a dar 360 kelvins. Transformado a kelvins estos grados Celsius. Y va a tener una presión 2, P sub 2. Entonces, ¿cómo se relacionan? Presión 2 debería ser mayor a la presión 1, porque está aumentando la temperatura, manteniendo constante el volumen, como estamos viendo en la imagen. Aquí estamos dándole energía para aumentar la temperatura desde 27 grados Celsius hasta 87. Y para que el volumen permanezca constante, o sea, este émbolo no se mueva, para que permanezca constante, lo que se hace es introducirle otro peso acá, ¿no? Y eso hace que la presión del gas en el interior también aumente, ¿no? Entonces, ¿en qué porcentaje ha aumentado? Nos dice la presión del gas. Esa es la incógnita, ¿no? El porcentaje de aumento de la presión. Eso lo podemos expresar en una ecuación, ¿no? Este porcentaje de aumento. ¿En qué porcentaje ha aumentado? El porcentaje de aumento de la presión va a ser igual a la presión final, que es P sub 2, menos la presión inicial, que es P sub 1, dividido entre la presión inicial por el 100%. O sea, esta ecuación nos expresa en cuánto por ciento está aumentando, en este caso, la presión. Si restamos presión 2 menos presión 1, es lo que ha aumentado. Y lo dividimos respecto a lo que teníamos inicialmente, vamos a tener el porcentaje de aumento. De esta manera se va a determinar el porcentaje de aumento de la presión, ¿no? Esa vamos a llamar la ecuación 1, como está acá, especificado. Este va a ser nuestra ecuación 1. Ahora vamos a aplicar la ley de Gay-Lussac, que nos dice que la presión inicial sobre la temperatura inicial es igual a la presión final sobre la temperatura final, ya que el volumen no varía, como estamos viendo en la imagen, y tampoco se está introduciendo ni sacando ese gas que está dentro del cilindro émbolo. Entonces, podemos aplicar la ley de Gay-Lussac por esas dos circunstancias, ¿no? Porque permanece constante el volumen y los moles. Entonces, de la ecuación de Gay-Lussac que está acá, ¿no?, expresada aquí, podemos despejar nuestra incógnita. ¿Qué va a ser? Podemos despejar la presión 2, ¿no?, para trabajar en la ecuación 1. Podemos despejar la presión 2, la presión final de esta ecuación. Si despejamos la presión final, ¿a qué va a ser igual esta presión P sub 2? La queremos tener solita. Entonces, esta temperatura que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces, ya vamos a tener la presión 2
despejada. Entonces la presión 2 va a ser igual a este T2 sobre T1. Está pasando este T2, está pasándole a este otro término, ¿no? Este lado está dividido. Entonces vamos a tener T2 sobre T1 por presión 1. Entonces ahí tenemos despejado aquí la presión final, la presión 2. Y eso va a ser nuestra ecuación número 2. Ahora lo que podemos hacer es sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1, con el propósito de que en vez de presión 2, coloquemos su equivalencia, que va a ser T2 sobre T1 por presión 1. Ya, eso se va a hacer. Entonces trabajamos, sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1. Todo esto de acá representa la presión 1, digo la presión final, ¿no? P sub 2 representa. Todo esto, ¿no? Todo esto es P sub 2, la presión final. Después copiamos todo lo demás de la ecuación número 1. Tenemos la presión final menos la presión inicial sobre presión inicial por el 100%. Entonces ahí podemos hacer algunas simplificaciones. La presión inicial se puede cancelar. Presión 1 y presión 1. Se cancela. Entonces nos quedaría, cancelando la presión o simplificando la presión, nos quedaría esto, ¿no? Temperatura final sobre temperatura inicial menos 1. Porque aquí se ha cancelado la presión y nos quedaría un 1 dividido entre esta presión 1. Se ha cancelado, nos quedaría 1 por el 100%. Entonces, acá ya podemos calcular este aumento de la presión, porque ya está en función de las temperaturas que son datos. Temperatura final en kelvins, 360. Sobre temperatura inicial en kelvins, 300 kelvins. Eso lo restamos menos 1. Este 1 dividido ya lo eliminamos de la ecuación porque no afecta, ¿no? Es dividir algo entre 1 va a ser el mismo valor, ¿no? Por 100. Entonces, reemplazamos valores en este porcentaje de aumento de la presión. Tenemos T2 sobre T1. T2 es 360 kelvins sobre T1, que es 300 kelvins, menos 1. Vuelvo a recalcar, este 1 de acá se lo ha eliminado porque algo dividido entre 1 va a seguir siendo ese algo. Ya no es necesario este 1 de acá. Por el 100%. O sea, hacemos operaciones acá, ¿no? 360 dividido entre 300 menos 1, y eso multiplicado por 100 nos da el porcentaje de aumento de la presión, que en este caso es un 20%. Entonces, la presión ha aumentado un 20%.